Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día sábado 11 de mayo del año 2024. Estamos ya prácticamente entrando a la segunda semana de este quinto mes. Creemos que este año va a ser un año bastante complicado, especialmente de aquí en estos días en adelante, conforme se vayan acercando las elecciones. Lamentablemente aquí en Estados Unidos nos encontramos con una con un fenómeno que al menos no creemos que haya ocurrido antes, pero eh, el sistema que se está imponiendo pues es un sistema totalmente contrario a la Constitución. La ley que se está manejando a favor del sistema que se quiere implantar, pues en realidad es la ley Sharia, la ley musulmana política religiosa, solamente que muchos no se dan cuenta de eso. En medio de todo lo que vemos y de lo que hemos venido mencionando, nos damos cuenta que en realidad la situación cada día se está complicando más para el pueblo americano, no solamente la economía, sino todo lo que se avecina en cuanto a las leyes y los cambios que se están haciendo. Dios no está ajeno a eso y creemos, como le dijo el Señor a Pilato, nada podrías hacer si no te es dado de arriba. Es Dios quien permite que suceda o no suceda. Todo es de acuerdo a los tiempos estipulados de parte de Él. Yo quiero en esta noche, hermano, y nos costó entrar un poquito en línea, hablarle un poquitito acerca de cuál es el camino a recorrer para poder hacer discípulos. Recuérdese que la orden es Mateo 28, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Eso nos permite ver la grande bendición de parte del Señor, que su deseo es alcanzar gente de todas las razas, de todas las culturas, de todas las naciones y poder salvar a los hombres. Esta noche yo quiero traerle una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios y el título es El pan bendito multiplica los discípulos. El pan bendito multiplica los discípulos. Nace esto el libro de los Hechos, una palabra, repito, nacida desde el corazón de Dios. Hechos 6:7 dice, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy presente como pueblo, como ministros, es que en realidad no se trata de que se multiplique el pueblo en número. Con eso no estoy diciendo que no sea del agrado de Dios, claro que lo es, recordando que es Él el que se encarga de añadir a la iglesia los que van siendo salvos. Pero de ahí entra una responsabilidad sobre nosotros y esa responsabilidad es hacer discípulos, exactamente como lo que le acabo de decir. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. De alguna manera entendemos que Dios permitió el Internet para que nosotros lo aprovechemos para evangelizar, para dejar algún mensaje cristiano y para poder meter prédicas ahí todas las posibles para que de alguna manera Dios, que es el encargado de salvar a la gente, pueda llevarles el mensaje a aquellos que son salvables. En realidad, Dios es el que se encarga de multiplicar los que son salvos, pero en cierta manera somos nosotros, o es el Espíritu Santo por medio de nosotros, quien se encarga de que se multipliquen los discípulos. Y al hacer discípulos no son
pueblo que se parezcan a nosotros los ministros. Porque quizá lo he mencionado alguna vez, hay gente que dice, oh mira, ese es discípulo de fulano porque habla como él, predica como él, pero no ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que se hagan discípulos que se parezcan a Él. Por eso Él es el encargado de hacer los discípulos, pero nosotros somos los responsables de darnos al Espíritu para que el Espíritu traiga la palabra que va a formar a esos discípulos. La palabra de Dios, dice el libro de los Hechos, crecía. Crecía implica se difundía, se propagaba, se multiplicaba, fructificaba, abundaba. Y para ello, repito, el Internet es un arma que hasta el día de hoy nos la prestan, pero entendemos también que no siempre va a ser así, lamentablemente, especialmente ahora que estamos en años de elecciones. Una de las cosas que yo percibo que va a pasar es que el mero día de las elecciones o unos días antes, todo lo que tiene que ver con plataformas de informática se van a quedar en silencio. Porque no conviene, en realidad de por sí están censurando ya todo, la mentira está prevaleciendo en cuanto a todo lo que el sistema quiere manejar y la verdad está siendo censurada. Pero Dios tiene formas, maneras, métodos de cómo llevar su palabra y lo hace a través de todos aquellos que nos disponemos para que la gente sea salva, pero también para que el pueblo sea preparado para lo que se acerca. Uno de los significados de la palabra de Dios crecía en griego es el rema. El rema viene de una raíz hebrea que es dabar. Y eso significa revelación, la revelación que nace del corazón de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que considerar y quizá usted me ha oído mencionar esto algunas veces. Siempre le he dicho a los pastores que no hay que buscar el mensaje en la Biblia, ni mucho menos en el Internet. Hay que buscarlo de rodillas. Y después de que el Señor nos da el mensaje, entonces ir a toda la herramienta que tenemos, la Biblia y el Internet y diccionarios, etcétera, comentarios, en fin, para poder abundar esa palabra que Dios nos dio para su pueblo en ese momento. Discípulo del griego mantanó significa aumentar en conocimiento, significa alumno, significa el que escucha, significa el que aprende por el buen hábito del uso y la práctica de la palabra. La gran comisión para nosotros, repito en Mateo 28, ir pues de ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos. Nosotros somos los encargados y la responsabilidad pesa sobre nosotros de hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Claro, entendemos que es el Espíritu a través de nosotros. Es Dios el que se encarga de las cantidades, entonces nosotros no tenemos que poner nuestra mentalidad ni nuestra visión en las cantidades, sino tenemos que poner nuestra visión en hacer discípulos. Los salvos, que es la cantidad, los hace Él. Los discípulos los hacemos nosotros, por decirlo así, por medio del Espíritu Santo. Pero escuche esto, dependiendo de qué clase de pan le damos al pueblo. Porque la Escritura nos enseña a ir y a ser discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Esa es la gran comisión para nosotros los ministerios. Pero cuando nosotros hablamos de hacer discípulos, entendemos que juega un papel, por usar ese término o esa frase, juega un papel muy importante la palabra, la clase de alimento, la clase de pan que le damos nosotros al pueblo. Y en la Escritura, aunque hay muchas clases de pan, yo quiero mencionarles 7 clases de pan. Recuérdese que cuando el Señor saca al pueblo de Israel para meterlo a Egipto,
Una de las cosas que el Señor le dice al pueblo por medio de Josué, por medio de Moisés, es una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Pero le dice, comerás el pan sin escasez. Esa es una promesa. Para la vida del Espíritu es una promesa en donde hay abundancia de alimento. Recuerdo la historia del hijo pródigo, lo que añoró y lo que hizo volver al pródigo a la casa del padre fue el pan. Fue lo que el pródigo añoraba, recordaba, deseaba comer el pan de la casa. Y es lo que él extrañaba bastante era el alimento de su casa. Recordándole que nosotros las ovejas fuimos creados de parte de Dios para que para que nosotros vivamos del pan que sale de la boca de Dios y de la presencia del precioso Espíritu Santo. En la Escritura hay varias clases de pan y uno de los primeros que yo quiero presentarle es el pan de matriarcado. Levíticos 26:26 dice, cuando yo os quite el sustento del pan, escuche esto, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un horno. El número 10 representa número de corrección. Cuando yo os quite el sustento del pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un horno y os darán vuestro pan en cantidades medidas, de modo que comeréis y no os saciaréis. Recuerde la promesa para el pueblo que vive en el Espíritu, que es la tierra de Canaán. El alimento es sin escasez. Pero aparece el pan de matriarcado en Levíticos, repito, 26:26, en donde dice 10 mujeres van a cocer vuestro pan y va a ser en cantidades medidas, de manera que van a comer, dice, pero no se van a saciar. Cuando hay matriarcado en la congregación, la revelación escasea. Escasea porque el llamado de Dios no es a la mujer, sino es al varón. Recordemos que el agua que Rebeca le dio de beber al rebaño, no lo sacó Raquel, el agua que le dio de beber Raquel al rebaño no la sacó Raquel, la sacó Jacob. Eso representa que la revelación a la mujer no es que Dios no le revele, pero la revelación a la mujer es escasa. Es escasa, y más cuando está ejerciendo un liderazgo ministerial que es exclusivamente para los varones. Cuando hablo de los 5 ministerios, porque los 5 sientan doctrina, cada uno en su área: el apóstol, evangelista, el profeta, el maestro, el pastor. Entonces, cuando el ministro que está al frente es una mujer, escasea la revelación. La mujer de por sí, Pablo mismo lo dijo, la mujer es fácil de engañar. La mujer es fácil, hermano, de engañar. Es muy sensible al mundo espiritual, pero también es muy fácil de engañar. Por eso Pablo dijo, yo no permito que la mujer ejerza autoridad. Puede usurpar autoridad si quiere, y algunos aceptan apóstolas, pastoras, es responsabilidad de ellos. Pero debemos de entender que dentro de los 5 pueden funcionar y pueden predicar, porque hay mujeres que predican lindo, Dios las usa bonito, pero eso no implica que sean parte de los 5 ministerios. No me quiero meter en eso, aunque ya lo tuve que decir. Pero cuando una mujer ejerce liderazgo en una congregación, la revelación escasea. Escasea de tal manera que las cantidades son medidas. Dice, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un horno, os darán vuestro pan en cantidades medidas, de modo que comeréis y no os saciaréis. Entonces,
Si los discípulos se multiplican cuando la palabra de Dios crece, implicamos revelación en aumento. Quiere decir que si una mujer ejerce liderazgo, la revelación escasea. Es el pan de matriarcado. La otra clase de pan que hay, hermano, y nos lo muestra Éxodo 23:18, es el pan leudado. El pan leudado implica, hermano, mezclas. Dice Éxodo 23:18, no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grosura de mi fiesta quedará hasta la mañana. Hagamos fiesta sin levadura, dice Pablo. Cuando hay mezcla en la enseñanza, es cuando se mezcla el evangelio con todas las fiestas paganas que vemos en la escritura, y bien marcadas, como el 14 de febrero, que es culto a Cupido, el domingo de resurrección, que es culto a la Astarte, el hospicio del 24 de diciembre, que es otro Jesús, fiesta a Tamuz, y si ahí le agregamos el Hallelujah Night, Halloween, que es culto a Satanás. Y lamentablemente hay iglesias que lo celebran porque es pan leudado. Especialmente hoy, amado pueblo, en que nos damos cuenta de que cada día en algunos lugares, tristemente, el pan está más leudado porque están adoptando las doctrinas de LGTBQ y se ha metido un libertinaje sodomita, babilónico y egipcio a la iglesia, y el pueblo está comiendo pan leudado. Donde hay una mujer como líder, como pastora o como apóstola, pues, hay pan de escasez, que la revelación Dios la da en el orden que la da. Por eso le dijo a la samaritana, ¿dónde está tu marido? Ve y llámalo, dame de esa agua. Le dijo, no, ve y llama a tu marido, porque Dios da la revelación en el orden establecido. Hay pan de escasez, hay pan de matriarcado, hay pan leudado en donde son mezclas de lo mundano con lo celestial. Pan seco y desmenuzado es otra clase de pan. O sea, migajas. Josué 9:12 dice, nuestro pan, cuando llegaron los gabaonitas, estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a vosotros. Pero he aquí, dicen, ahora está seco y desmenuzado. Eso implica prácticamente lo que le acabo de decir. Hay pan seco y pan desmenuzado. El pan gabaonita, escuche bien esto. El pueblo gabaonita representa el sentimiento, porque por sentimiento fue que Josué pactó con ellos cuando le era prohibido hacerlo. Porque los gabaonitas lo conmovieron, le manosearon su alma cuando le dijeron que sus zapatos estaban gastados, sus ropas estaban raídas o rotas, y el pan que llevaban era un pan seco y desmenuzado. Josué es movido a compasión porque le tocaron el sentimiento. Entonces, esto implica, hermano, el pan seco y desmenuzado, migajas, representa cuando el mensaje es nacido del sentimiento y la buena intención del ministro. Porque el mensaje sale de una forma cuando el pastor no es un buen pastor, sino es un pastor bueno. Hay una diferencia entre ser un buen pastor y un pastor bueno. Yo soy el buen pastor, dijo el amado Jesús. Pero otra cosa es ser un pastor bueno, en donde piensa él que ama más al pueblo, que ama al pueblo, y en su amor por el pueblo no les predica la verdad de la palabra que nace del corazón de Dios, sino les predica palabras que nacen de su sentimiento y no les habla la verdad para no hacerlos sentir mal.
Bendecimos a nuestro amado hermano Néstor Ayales, que se encarga de subir todos los temas a convertirlos MP3, subirlos a Facebook. Es el que se da los agarres ahí con Facebook y con YouTube. Te bendecimos, hijo, hasta allá. El pan seco y desmenuzado, amados hermanos, ese es pan del sentimiento, el mensaje que nace del sentimiento del pastor. Imagínense cuál es el mensaje del 24 de diciembre, cuál es el mensaje de el Día de las Madres, cuál es el mensaje de 14 de febrero, cuál es el mensaje de Domingo Resurrección. Porque el mensaje que es nacido del sentimiento es aquel mensaje que solamente manosea el alma del pueblo, pero no le habla la verdad con tal de que el pueblo no se sienta mal. Eso es como hacer alusión a la paternidad, hablando de padre y madre, lo que hacen ahora con los hijos. No los corrigen, no les enseñan, porque pues es una generación de cristal, ¿verdad? Con tal de que los sentimientos no se les dañen. Y en realidad, se corrige el hijo, no se le van a dañar los sentimientos, sino al contrario, se les va a proyectar por el camino de Dios. Y lamentablemente hay mucho pueblo que está comiendo pan seco y desmenuzado, mensajes nacidos del sentimiento del ministro. Es pan gabaonita. La otra clase de pan es el pan de muerte. Ezequiel 24:17 dice: gime en silencio, no hagas duelo por los muertos, átate el turbante, ponte el calzado en los pies y no te cubras los bigotes, ni comas pan de duelo. El pan de duelo es la letra que mata. No hay revelación, no hay inspiración de parte de Dios, no hay pan bendito que pueda formar hombres y mujeres al carácter de Cristo, a la devoción del Señor y el caminar la vida del Evangelio del Señor Jesús en el pueblo, porque es letra que mata. Pablo lo dijo, 2 Corintios 3:4, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. No que seamos, dice Pablo, suficientes en nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Eso nos permite entender claramente que la letra mata, es el pan de muerte en donde no hay revelación. ¿Cómo va a haber una formación de discípulos si no hay revelación? Es pura letra. En veces, hermano, ¿cómo puede haber una multiplicación de los discípulos? ¿Cómo puede haber un crecimiento en el pueblo si el pan es matriarcado, donde quien está al frente de la obra es una mujer? El pan leudado, hermano, cuando hay mezcla de evangelio con corrientes y fiestas mundanas. El pan gaonita, el pan seco y desmenuzado, el mensaje que nace del sentimiento del pastor para no hacer sentir mal al pueblo. Y por otra parte, el pan de muerte. El pan de muerte, la letra que en vez de dar vida mata. Aparece también el pan del egoísta. Proverbios 23:6-8 dice: no comas el pan del egoísta ni desees sus manjares. O sea, su corazón no está contigo, es egoísta. Y primera de Timoteo 1:5 dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Cuando el ministro tiene una fe sincera, en realidad le interesa el bienestar del pueblo, le interesa los cambios en el pueblo, le interesa que el pueblo esté viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando no hay una fe sincera en el ministro,
no le interesa el pueblo, lo único que le interesa es la lana de las ovejas. ¿Por qué? Porque es pan del egoísta. El egoísta se interesa solamente por sí mismo, no le interesan los demás. Y muchas veces, hermano, cuando el corazón del ministro es egoísta, piensa solamente en él, no comparte lo que Dios quiere que comparta, no comparte lo bueno que aprende, sino lo único que le interesa es su bienestar, su bienestar. Como dice el Salmo 14, que muchos solamente están comiendo de parte del pueblo, pero en realidad no le interesa el pueblo. Y es que dice, devoran a mi pueblo como si comieran pan. Una versión dice, o sea, así lo dice la versión, tragan pan a costillas de mi pueblo. O sea, lo único que le interesa es su bienestar económico, pero no le interesa el bienestar del pueblo. Le interesa la lana de las ovejas, pero no le interesa el alma de las ovejas. Es egoísta, es egoísta. Parece también el pan inmundo. Ezequiel 4:13 dice, entonces el Señor dijo, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones. Donde yo los arrojaré cuando él dice, donde yo los arrojaré. Cuando el mensaje, en vez de acercar el pueblo a Dios, lo echa al mundo. O sea, el mensaje que hace que al pueblo le guste más el mundo. Cuando les hablan de dinero, de marcas, de títulos, de fama, en donde les hablan más de esta tierra, es la fe de Lot. Fue llevando a sus pastores, porque Lot funcionó como apóstol, fue llevando a sus pastores hacia Sodoma, a que les gustara Sodoma, a que vivieran como Sodoma. Les hablan de dinero, les hablan de marcas, les hablan de modas, pero no les hablan de una cercanía a Dios, de temor reverente, del camino de la santidad, de que hay que levantar su mirada al cielo, de que vivir una vida en el Espíritu, etc. Hablan más de la tierra, y por eso es que les gusta más la tierra, en vez de hablarles más del Señor, porque es pan inmundo. Una congregación cuando solamente hablan de prosperidad, solamente hablan de dinero, solamente hablan de marcas, solamente hablan de toda la abundancia material que se tiene. Se está comerciando con el pueblo y se les está dando a comer pan inmundo, porque dice Ezequiel 4:3, entonces el Señor dijo, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojaré. Cuando el ministro habla solamente de la tierra, de las marcas, de un buen carro, de una buena casa, de comer bien, de vestir bien, es pan inmundo, amado pueblo, porque está acomodando al pueblo a que le guste más Sodoma que la patria celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. El mensaje que hace que al pueblo le guste más el mundo, en vez de anhelar estar más cerca de Dios. La fe de Lot hace que el pueblo vaya poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Piensa en buenas marcas, en un buen carro, en un buen celular, en una buena casa, en una buena cuenta bancaria, etc. Esa es la fe de Lot. Los hombres que tienen la fe de Abraham buscan una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Buscan primeramente el reino de los cielos y saben que ellos buscan las promesas eternas. Saben que al buscar las promesas eternas, las temporales vienen como añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá como añadidura. Entonces tenemos que entender que el deseo de Dios es ser discípulos. Pero ¿cómo se puede formar un hombre o una mujer
que anhele su corazón estar con el Padre, como le dijo el Señor a sus discípulos, voy pues a preparaos un lugar, y usted lea la escritura, dice, no dice para que donde yo estaré vosotros también estéis, no dijo para que donde yo estoy, tiempo presente, vosotros también estéis. ¿Por qué? Porque su corazón estaba siempre con el Padre. ¿Cómo pues se puede formar un discípulo a la imagen del Señor si se les habla solamente de dinero, de buen carro, de buen teléfono, de buena ropa, de marcas? Y se les habla tanto de la tierra que se enamoran más de la tierra que de Dios. Ese es pan inmundo. Y el último ejemplo, que es pan de maldad. El pan de maldad. No entres, dice Proverbios 4:14, en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, dice, no pases por él. Apártate de él y pasa adelante. Porque ellos no duermen a menos que hagan el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Este pasaje a mí me enseña que el malvado no cambia, porque comen pan de maldad. Les enseñan a tener enemigos como una mafia. No te juntes con fulano, no te juntes con sutano, no puedes ir a ese retiro, no puedes ir a ese congreso, no puedes ir cuando, si a una oveja se le enseña bien, no le van a dar gato por liebre, como decía mi abuela. Van a vivir en la libertad porque buscan los preceptos, como dice el salmista, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Pero muchas veces desde los púlpitos se les enseña a pelear con los de la otra congregación o los de la otra denominación. Muchas veces se les prohíbe, y muchos ministros juegan el papel de Dios, haciéndole creer a la oveja que a ellos sí les interesa su alma y que los van a proteger de que se vayan a meter a un lugar equivocado. Están haciendo el papel de Dios, eso le corresponde al precioso Espíritu Santo hacerlo. Para eso les dieron Espíritu Santo. Hay gente que come pan de maldad, les enseñan a odiar desde el púlpito, les enseñan a pelear desde el púlpito, les enseñan a tener enemistades con otros hermanos de otras congregaciones porque están comiendo pan de maldad. ¿Cómo pues van a formarse discípulos? Como si la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿cómo pues va a aumentar su carácter parecido al de Cristo, su forma de pensar, de actuar, de hablar como Cristo, si desde el púlpito les fomentan a que peleen con otros de otras congregaciones, a que no se junten con otros de otras congregaciones, les prohíben que visiten otras congregaciones? ¿Por qué? Porque los ministros juegan el papel de Dios, creyendo que ellos los van a proteger. Se convirtieron en arrieros, o quizá al otro extremo en secuestradores de hombres, porque lo que tienen miedo es que se les vayan, haciéndoles creer que solamente ellos tienen revelación y que solamente ahí está la verdad. Y no se han dado cuenta que le están dando a comer pan de maldad. No les están diciendo que vayan a pecar, pero les están diciendo, les fomentan que no se junten con cristianos de otras congregaciones, fomentan que no se vayan a meter a otras denominaciones, que solamente ellos tienen la verdad, y fomentan, les dieron un material para construir puentes y construyen murallas. Y por causa de ellos es de que mucho pueblo pelea entre ellos, porque no son pacíficos, no son pacificadores, no fomentan
la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, sino promueven el pleito, promueven las contiendas y promueven las separaciones. Esto me hace ver a mí que el malvado no cambia. No cambia su naturaleza, sus acciones, sus pensamientos, su visión, su meta es cada día ser más malvado. Lo único es de que en veces ni siquiera ellos mismos se dan cuenta que en realidad le están dando de comer al pueblo pan de maldad. ¿Por qué? Porque lo secuestran y juegan el papel de Dios, haciéndoles creer que a ellos sí les interesa su alma y que en ningún lugar van a estar más seguros más que solamente con ellos, sin darle la libertad a la oveja, a la cual Cristo la hizo libre. Debo decirle, aunque yo sé que hay otras clases de pan, el pan de matriarcado, donde la mujer gobierna, el pan leudado, donde hay mezclas de costumbres, culturas y fiestas paganas, el pan desmenuzado, pan gabaonita, el mensaje que nace del sentimiento del ministro, el pan de muerte donde no hay revelación, la pura letra que mata, el pan del egoísta, hermano, que no le interesa el bienestar del pueblo, le interesa nomás su propio bienestar, y la oveja aprende a que le interese nomás su propio bienestar en vez de compartir con otros. Y el pan inmundo en donde todo es dinero, todo es marcas, todo es buen carro, buena casa, pero no les enseñan que hay una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. El pan de maldad, en donde en vez de fomentar la unidad, se fomenta el no convivir con otros ministerios, no visitar otras iglesias, sino, claro, no necesariamente hay que fomentar que visiten, pero no se les puede prohibir a la oveja. La oveja es libre, para eso tiene al bendito Espíritu Santo. Bendecimos su Santo Espíritu para que el Espíritu Santo les diga dónde pueden ir y dónde no pueden ir. ¿Cómo pues se van a formar discípulos? El único pan que acerca al pueblo de Dios es el pan que Él, o sea que el Señor bendice. Porque todo lo que Él bendice se multiplica. Si se multiplica el pan, la revelación, el rema o el dabar, como decíamos, entonces se multiplican los discípulos. Dice la palabra, que la escritura, que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces la visión del ministro no debe de ser primeramente que el pueblo crezca en número, sino que el pueblo crezca en vida, porque eso es hacer discípulos. De hecho, el que hace que crezca la congregación en números es el Señor, porque el Señor añadía cada día, dice a la iglesia, los que debían de ser salvos. Pero es responsabilidad del ministro hacer los discípulos por medio del Espíritu Santo. El único pan que acerca al pueblo a Dios es el pan que Él bendice. La revelación que Él bendice, que hace que abunde, que se reproduzca, que hace, hermano, que aumente. Esa es la palabra que crece, hermano. Crece en el corazón del pueblo. No nos preocupemos si la congregación no crece en número, va a crecer definitivamente. Mientras el corazón del ministro esté centrado en que el pueblo crezca en vida, Dios se va a encargar de que crezca en número. Para ello, tenemos que preocuparnos de comer el pan bendito de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios, el rema, la revelación, el pan fresco, es lo que va a hacer que el pueblo se acerque más a Dios. Es lo que va a hacer la revelación, va a hacer que el hombre cambie, el mover del Espíritu, como le dijo Samuel a Saúl: cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, serás transformado en otro hombre.
¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Lamentablemente hay mucha clase de doctrina en las iglesias y nos damos cuenta que en realidad la revelación escasea, hermano, cuando hay matriarcado, cuando la mujer es el pastor. Hay mucha mezcla en las iglesias con culturas, con costumbres, con ritos, con fiestas paganas. Hay, hermano, mucho mensaje nacido del sentimiento del corazón del hombre. Con tal de que el pueblo no se sienta mal, no hay que hablarles la verdad. Son pastores buenos, no son buenos pastores. El buen pastor le da de comer a la oveja la verdad. El pastor bueno no le dice la verdad con tal de que no se sientan mal las ovejas. No, claro, hay que hablar la verdad en amor. Pan de muerte, donde pura letra, no hay revelación. Es lo mismo, el pan del egoísta es donde no le interesa el alma del pueblo, sino le interesa la lana del pueblo. No les interesa el bienestar del pueblo, les interesa su propio bienestar. El pan inmundo es cuando el mensaje echa al pueblo al mundo más que lo acerca a Dios. Y el pan de maldad es cuando muchas veces se fomentan las divisiones, se fomentan las separaciones, se fomentan los bandos, se fomenta como si fuera una mafia. Oh, aquel hermano ya no se congrega aquí, ya no le hables. Es una mafia cristiana esa. Es una mafia. Y Dios nos mandó a nosotros a ser discípulos de todas las naciones. Hacer discípulos implica que el pueblo se parezca cada día más al Señor. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Esta noche es una buena noche como para decirle, Señor, yo te entrego mi vida. Él te quiere salvar. Dile, yo te entrego mi vida, mi alma, mi espíritu, mi mente, mis pensamientos, mi corazón, mis metas, mis anhelos, mi familia, mis hijos. Él quiere salvarte. Él quiere formarte, moldearte a como es Él. Si veré a alguien que esa es tu noche, acéptalo como tu Salvador, recíbelo como tu Salvador. Si veré a alguien que se ha alejado del Señor Jesús, ¿cómo puedes tú parecerte cada día más a Él si te estás siguiendo al mundo? Te estás alejando de Dios, te vas a parecer más al mundo. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Dime cómo piensas y te diré a quién te pareces. Por otro lado, si hubiera algún, vuelve al Señor. Y si hubiera alguien que está enfermo, ahí donde estás, ponte tu mano, dile, Señor, sáname. Hago mía esa palabra. Señor, tú llevaste mi sanidad en la cruz del Calvario. Arráncale un milagro al Señor. Voy a terminar con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo y su preciosa palabra. Y dale un clic a tu teléfono. Nos están censurando. Y Dios quiere usarte para que el Evangelio llegue a otras vidas. Y esta es una buena manera de hacerlo mientras nos presten esta plataforma, que este año se va a complicar bastante. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos saliendo en vivo desde la iglesia en Carolina del Sur, aproximadamente 11:30 de la mañana. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga y recuérdese, los discípulos se parecen cada día más al Señor. Es importante que comamos nosotros el pan bendito que sale de la boca de Dios. Bendiciones, amado pueblo.